más sobre las aguas que todo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, oh, oh. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.
invitamos a danzar, a salir de tu lugar y a loar a Dios, a alabarle con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en por siempre sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la
y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Adora a tu rey, levanta alabanza a tu Dios. Persigue con su amor, sobran sus palabras, susurrando en mi interior. Conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de gloria, me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu lo anhela, su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? De hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Decláralo. Su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis Rey de gloria, de
Y a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Exaltamos, oh glorioso Rey. Tierra tiembla ante el poder de Dios. El Rey glorioso, todos canten ya. Lo que tú harás, lo viejo cambiarás. Todos creemos que eres Dios, más grande que y respirar y vivir. Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso Rey. Corazones. Los corazones hoy despertarán. Tú renovarás. Y tú renovarás, lo viejo cambiará. Todos creemos que eres Dios, más grande que mi respirar y mi vivir. Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso más grande que mi respirar y mi vivir. Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey. Así es, Padre.
tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres digno de todo loor, digno de toda alabanza, digno de toda exaltación. Tú mereces la gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo, tú eres nuestro Rey y ahora tú gobiernas nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias. Proclamar
visión veía una roca que estaba erguida, pero una roca muy grande, y estaba como redonda, como pulida por el río. Y de repente esa roca se partía y no salía agua inmediatamente de ella, sino que pasaba un tiempo y salía agua. Porque de cierto, hijo mío, yo he visto tu corazón, que se ha vuelto como un corazón de piedra. Mas yo quiero poner un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti, y te quitaré ese terco corazón de piedra y te daré un corazón tierno. Y es así que comenzaba a manar agua de la roca. Y es así, hijo mío, porque yo quiero que esos ríos de agua viva manen de ti. Solo que tengas este corazón tierno y atento a mi voz, y camines en cada una de mis palabras. Porque de cierto, hijo mío, aunque estés experimentando el quebranto, has de saber que yo te amo, hijo mío. Y aquí, pueblo mío, de cierto conozco que en muchos de ustedes ha venido la carga y el pesar, y que han escuchado la voz del mundo que solo dictamina muerte. Pero he de decirte y has de recordar que yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también aquel que resucitó de entre los muertos. Y ahora estoy sentado a la diestra de mi Padre, y aquí que yo estoy haciendo un llamado. Yo estoy tornando esa muerte en vida. Yo estoy trayendo aún la manifestación de esa resurrección. Y has de experimentar esto en tu corazón y en tu vida. Yo estoy tornando de mi vida sobre de ti. Yo estoy quitando esa sombra de muerte, y aún soy tu pastor en medio de estas luchas. No has de desesperar, ni has de confiar en las voces del mundo. Has de confiar en mi voz, porque de cierto he aquí que yo estoy contigo, y yo soy el Dios de toda esperanza, dice el Señor. Y yo veía en una visión a un niño pequeño con los brazos levantados, en un momento en el que ya no podía más, estaba cansado quizá de caminar, y solamente esperaba que su padre le abrazara y le levantara. Así que si hoy tú te sientes cansado de tu vida, si hoy tú te sientes agobiado, si te sientes vacío, he aquí que viene un Padre amoroso, un Padre celestial, un Padre que te ama, que no te fallará, y te tomará en sus brazos para levantarte, para que no te canses más. Porque ciertamente, hijos míos, este es un tiempo de mi amor y mi cuidado. Porque ciertamente, aunque tú veas en tu vida pruebas y circunstancias difíciles, sin importar cómo has llegado a ellas, quiero que sepas que en medio de eso estoy yo como poderoso gigante. Porque yo pruebo la fe y la paso por fuego, pero no es para dañarte, sino para purificarte y hacerte más limpio y puro, para que valga como el oro resplandeciente con un peso completo delante de mí. Sigue caminando, no tengas miedo. Tómate de mi mano, porque aquí estoy yo, tu Padre, un Padre perfecto, lleno de amor, que te va a ayudar a atravesar por todas esas cosas, y vas a salir victorioso en mi nombre. Yo soy tu refugio y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. No temas aunque haya cambios, tu Dios está en medio de esa situación. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Tu refugio es el Dios de Jacob. Hijo mío, hija mía, cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier desierto, que tú lo sientas más grande, hoy te digo, yo soy Rey soberano. Yo estoy encima de todo eso que tú ves como difícil, como que no puedes. Yo soy tu Dios, tu fortaleza.
porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Dios Todopoderoso, que gobierna los reinos y la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Habrá algo que sea difícil o imposible para mí? Nada hay que sea difícil, nada hay que sea imposible para mí. Así que aunque el viento y las pruebas y las tempestades quisieran arrebatar tu fe y consumirte en duda, tú permanecerás firme sobre la roca. Y es el tiempo en que tú verás la manifestación de mi gloria en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tus finanzas, porque yo soy tu Dios que te ama, que te cuida, que velo por ti. Eres mi especial tesoro y yo velo por ti. Confiésalo una vez más, hermano. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Amén, amén, amén. Aquí me dejaron un recuerdo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos un rey vivo, que es sobre todas las cosas. Y yo creo que pues Dios acomoda todas las cosas y en lo que nos quiere decir en este día. Y hoy en la mañana Fer nos ayudó a dirigir la oración y nos compartía una significado de la palabra rey, que yo nunca había tenido la curiosidad de buscarlo. Entonces le voy a pedir que nos lo comparta, pues porque está relacionado con todo esto que cantamos. Sonido acá, por favor. Ya con ese. En el hebreo, rey quiere decir, o se pronuncia melech. Son tres palabras: mem, lamet y kaf. Cada una de esas palabras está relacionada con alguna parte de nuestro cuerpo. Mem se refiere a nuestra mente o nuestro cerebro. Lamet, el corazón. Kaf, el hígado. Y estas partes están relacionadas a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, el corazón a nuestras emociones y el hígado a nuestro hacer, a nuestras acciones. Y son en este orden. La palabra Lemec, así como tal cual está en este orden. Esto quiere decir que mientras mantengamos nuestras acciones sometidas a nuestras emociones y estas sometidas a nuestros pensamientos y nuestros pensamientos sometidos a Dios, Él reinará en nuestras vidas. También en Génesis hay un personaje bíblico que se llama Lemec, no Melec, que es como el antirrey.
literalmente este hombre decía que si alguien lo dañaba se vengaría 70 veces, porque él era gobernado por sus acciones, no por su pensamiento ni por Dios, sino él actuaba a lo que su emoción decía. Y cuando estamos gobernados así por nuestras acciones o por nuestras emociones, hacemos y deshacemos sin ningún tipo de orden. Y cuando Cristo está en nosotros y nos pone este orden, no nos tenemos que vengar 70 veces, sino Cristo nos enseña a perdonar 70 veces 7. Amén. Es todo. Muy bien, gracias Fer, gracias a Dios. Y bueno, también queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Si hay alguien que nos visite por primera vez, nos gustaría saludarlo. Si puede levantar su mano, le acercamos el micrófono. Creo que no hay nadie. Amén. Bueno, creo que ya todos han estado por aquí, pero gracias a Dios tenemos la visita anual de nuestros hermanos de Suiza. Amén. Entonces, si se quieren poner de pie y saludarnos, gracias Daniel, Severín y sus hijos. Y pues ni modo, me voy a tener que sacrificar y pagar la visita. Bueno, de una vez les aviso, nos volvieron a invitar a la convención de Suiza con el hermano Moser. Entonces en mayo voy a estar por allá. Y pues me tendré que sacrificar, hermanos, ni modo. Oren por mí. Gloria a Dios. Y bueno, esta semana pues tuvimos mucha bendición. Primero pues darle gracias a Dios porque nos concedieron el registro de asociación religiosa y yo creo que es algo de mucha bendición para la iglesia. Los trámites los iniciamos desde el 2014 o 2013 y hasta ahorita se cumplieron, gracias a Dios. Y pues yo creo que es algo muy bueno porque estuvimos ahí en la ceremonia y yo creo que la influencia evangélica cristiana es cada vez más en nuestro país. Había ahí 80 asociaciones nuevas que le entregaron el registro y creo que quizás todas ellas, a lo mejor el 99% de ellas cristianas, tanto que una de las funcionarias que estaba ahí a cargo decía que ella iba a hablar como pastora, y ya sabemos que no está eso muy bien, pero bueno, no vamos a ser tan legalistas. Y decía, yo voy a hablar como pastora, soy maestra, pero voy a hablar como pastora porque las pastoras hablan muy bien. Y bueno, se ve la influencia evangélica. No dijo voy a hablar como cura o como padrecita o alguna cosa así. Y gracias a Dios por pues esa influencia que el Evangelio está teniendo, y el tener esto pues también pues ponemos nosotros ese granito de arena de influir en nuestro país, en nuestras autoridades por las cuales debemos de orar para que pues todos ellos vengan al conocimiento del Señor y podamos vivir, como dice su palabra, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, que es lo que pues le hace mucho falta a nuestro país. Amén. Y pues gracias a Dios por esto. Y bueno, ayer tuvimos los bautizos de algunos de nuestros hermanos. Fue un día de mucho gozo, muy bendecido por el Señor, en el clima, en el tráfico, estuvo muy fluido. Y no sé si tienen por ahí las fotos, si las pudieron preparar. ¿Les ayudas ahí? Porque creo que Moni no lo tiene ahí. Para que y mientras, si quieren pasar rápidamente los que se bautizaron ayer aquí adelante, y después de las fotos, si nos dan una pequeña pues palabras de gratitud de lo que Dios les dio, no muy largo, ya más adelante les daré chance de predicar.
pero hoy... Entonces, ¿sí ya las tienen listas o empezamos con ellos? Primero ellos. Bueno, entonces los que háganse un poquito más para el centro y ahí se van pasando el micrófono. ¿Ya están? Bueno, entonces primero las fotos para que respiren. Ahí velas pasando. Nomás fue una. Bueno, como breviario cultural, los del búnker están muy presumidos hoy. Ahora sí estamos estrenando nuevo proyector. Gracias a Dios. Y creo que se va a ver mucho mejor con lo que tenemos. ¿Sí, entonces que empiecen o las fotos? Mejor empiecen con... Sí, tú empieza y ya luego de... Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Más fuerte. ¿Más fuerte? Sí, habla más fuerte. Bueno, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gloria a Dios. Pues me siento muy feliz porque hoy ya voy para mi primer día de bautizado. Me siento con mucho gozo, también un poco cansado porque el día fue muy largo, pero con mucha bendición. También me siento muy feliz por mis hermanos que también fueron bautizados y porque compartimos todos juntos grandes momentos, y bendiciones para todos. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Pues, bueno, para quienes no me conocen, Mike, mucho gusto. La verdad, ayer fue un día de mucha bendición. Lo siento, tuve la gran bendición de tener a toda mi familia conmigo ahí en el día de mi bautizo. Y no nada más a mi familia nuclear, mi papá, mi mamá, mi abuela, sino que tuve a mi familia espiritual ahí también. Me sentí tremendamente bendecido de poderme bautizar ahora sí que con la generación 2026. Y realmente lo que recibí ayer fueron palabras hermosas, palabras que se adecúan mucho a la situación que estoy pasando en mi vida, y me sentí tremendamente bendecido y contento. Hola, hermanos. Bueno, yo me siento muy feliz. La verdad, ayer me la pasé muy Más fuerte. padre, muy feliz. Me acompañó mi mamá y mi hermanita y me siento muy contenta. Y pues sí, muy bendecida. Amén. Hola, hermanos, buenos días. Me siento muy contento, muy feliz de que ayer nací de nuevo y tengo mucho gozo en mi corazón, y no saben la alegría que siento que volví a nacer. Dios me perdonó y le doy muchas gracias por estar ahí los que estaban, y gracias y Dios los bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Para mí ayer fue un día de mucho gozo. El agua estaba muy fría, pero sentí el calor de mi Señor, la presencia de ustedes, y le doy gracias a mi Señor que pudo venir mis papás y mis hermanas conmigo. Gracias. Hola, hermanos, buenos días. Pues yo le quiero dar gracias al Señor porque estuvo mi mamá, lamentablemente no estuvo mi papá, pero yo sé que Él me vio desde el cielo y que Él está muy orgulloso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo estoy también muy agradecida con Dios porque
Pues yo desde hace 2 años me quería bautizar, pero el pastor me dijo, espérate 2 años, y pues me esperé 2 años. Y estoy muy feliz porque pues ya me bauticé. Hola hermanos, buenos días. Rafael González para servirles. Estoy muy contento. Tanto tiempo buscando a mi padre y me dio la oportunidad de encontrarlo. Gracias a todas las hermanos que participaron y nos apoyaron para recibirlo. Bendiciones. Amén. Muy bien, hermanos. Si quieren pasar a su lugar, gracias a Dios. Ahora sí ya tienen listas las fotos. Adelante. Esos no se bautizaron. ¿Son todas? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, hubo los bautizos, luego hubo lavamiento de pies, que quizás no lo hicieron mucho, pero los animo a que lo hagan. Yo supe de hacer esto, tendría yo creo que 16 años o 15. La primera vez que lo hice y siempre es una bendición hacerlo. Entonces, cuando haya la oportunidad de hacerlo, no te pierdas la bendición de hacerlo, ¿verdad? Y cumplir uno de los muchos mandamientos del Señor al hacer esto. Después, pues, nadaron un poco los muchachos, luego comimos. Una hermana, gracias a Dios, compartió su gozo comprando 25,000 kilos de carne y todos comimos carne asada, aparte de todo lo que llevaron, mucha comida. Y luego hubo un partido ahí de casados contra solteros. Hubo 2 bajas, pero bueno, todos bien. Y tuvimos un día de gran gozo. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Y bueno, algo más. Dice la palabra de Dios ahí Pablo menciona esto en Primera de Corintios. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y yo creo que esto debía de ser un fundamento muy grande en todos los que pues están encargados de alguna congregación. Y pues yo le doy gracias a Dios que pues yo no vivo de las ofrendas ni tomo de ellas para nada. Lo que usamos el dinero para la iglesia pues es para pues todos estos eventos, las cosas que necesitamos, o no tanto necesitar, sino para pues poder tener más tecnología a nuestro favor. Los bautizos de ayer, la cuota que algunos pagaron no fue la cuota completa, la otra parte la paga la iglesia, el transporte también. Entonces son muchas cosas en las que se usa las ofrendas, que lo que no debes de perder tú es la oportunidad y la bendición de adorar a Dios con tu dinero. Ese dinero no es para ningún hombre, es para Dios, y es algo que un fundamento en todos los cristianos, el dar sus ofrendas, sus diezmos. No lo dejes de hacer, es para el Señor. Dios te va a bendecir,
pero principalmente no lo hagas tanto porque Dios te va a bendecir. Si lo va a hacer, hazlo porque es, vamos a decir, tu obligación adorar al Señor con lo que Dios te da. Todo lo que tienes no es porque seas muy bueno en todo o seas muy hábil, es porque Dios te dio esa gracia, esa capacidad y Él te lo ha dado. Entonces, de lo mucho que te ha dado, pues dale un poco al Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y si quieren pasar los niños a su clase. Muy bien, pues vamos a ver algo más de la palabra aquí en el Evangelio de Marcos, precisamente de no perdiendo la visión que todo esto es pues para conocer a Cristo como siervo y nosotros pues de la misma manera servir al Señor en nuestras vidas. Para eso Dios nos tiene aquí en esta tierra, para que nosotros le podamos servir. Antes la Biblia enseña que éramos esclavos, siervos del pecado, y Cristo nos redimió, nos salvó, pagó el rescate para sacarnos de ese mercado de esclavos, y nosotros ahora, en vez de ser esclavos del diablo, de la maldad, ahora somos siervos de Cristo porque su amor nos cautivó y porque lo queremos hacer de nuestra voluntad, servirle a Él. Y entonces no perdamos esa visión en este Evangelio y en lo que hablamos. Y pues vamos a ver ahora el pasaje de cuando Cristo estuvo en Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Y está ahí en Marcos 14:32, el pasaje dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y en un pasaje paralelo en Lucas, 2 versículos de este relato, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle cuando su alma estaba en tremenda angustia. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y bueno, pues es un pasaje muy conmovedor, muy particular, que yo creo que el Evangelio y la vida de Cristo, si no estuviera este pasaje,
pues le faltaría algo, ¿verdad? Le faltaría el conocer ese grande sacrificio y ese momento tan difícil que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y pues lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos que pues tenemos que hacer su voluntad, precisamente como siervos. Un siervo pues ya no tiene voluntad, hace lo que lo que le dice que haga su amo, y él no determina los tiempos, las maneras, sino todo lo hace conforme el amo le dice que lo haga. Y entonces así pues nuestras vidas tienen ese deseo, ese anhelo de hacer la voluntad del Señor, pero muchas veces no lo logramos, ¿verdad? En esto que nos compartía Fer acerca de esa parte del hígado, pues es esas fuerzas, esa voluntad que nosotros queremos hacer por el Señor, pero muchas veces no lo logramos. Y siempre que nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, va a haber algo que tenemos que vencer. Eso, porque sabemos que es lo mejor y lo que le agrada a Dios. Pero siempre para hacer la voluntad de Dios se tiene que pagar un precio para que tú la puedas cumplir. No es, y el primera cosa dentro de las muchas que se tienen que pagar, o lo que te va a costar hacer la voluntad de Dios, es precisamente tu orgullo. El decir yo tengo mi voluntad, yo hago lo que quiero, yo me manejo como quiero, a mí nadie me dice nada, yo ya lo sé todo. Y entonces pues son una de las cosas en las cuales nosotros como hijos de Dios pues tenemos que aprender a pagar ese precio como Cristo lo pagó para hacer la voluntad del Señor. Y el propósito para el cual Cristo vino a esta tierra pues tenía que cumplirse, y así fue. Y entonces pues Cristo tuvo que pagar el mayor precio que nadie jamás haya pagado para cumplir la voluntad de Dios. Y él pues estuvo en este huerto de Getsemaní, donde pues fue exprimido de tal manera que le salió sangre de su fuerte y de sus sienes en grandes gotas. A veces quizás te has hecho algún pinchazo, alguna cortadura, te sale un poco de sangre, pero aquí dice que eran grandes gotas de sangre. Era una situación que los médicos han encontrado que es verdad. Cuando alguien está sufriendo de esa manera, pues empieza a sangrar como Cristo lo estaba haciendo. Y entonces fue algo que podríamos decir estaba siendo exprimido, estaba siendo prensado, como se prensa el aceite para sacarle el juguito, el mismo aceite en las olivas y en otros frutos o cosas que tienen aceite, pues se tiene que exprimir. Y pues es un sufrimiento muy grande, pero algo que podemos saber y entender es que nosotros ya no tenemos que pasar ese grande sufrimiento para ser salvos, porque Cristo ya lo pagó, pero sí tenemos que pagar ese precio para hacer la voluntad del Señor. Y eso pues Cristo mismo lo dice, que llevemos nuestra cruz, ¿verdad? Un discípulo tiene que aprender a llevar su cruz. Llevar la cruz no es fácil. Yo creo que algunos han visto esa como caricatura
de que varios llevan su cruz y les cuesta mucho trabajo, van sudando y de repente ahí alguien que se ve muy abusado dice, pues está muy grandota, mejor le corto un pedacito y más fácil, y entonces él ya va muy contento, se adelanta de los otros y entonces llegan a un precipicio que no puede cruzar, pero los que no cortaron la cruz usan esa cruz completa para ponerla como de puente y poder cruzar hacia el otro lado. Y el otro que primeramente vamos a decir, se burló de los otros por decir, pues qué tontos, llevan su cruz tan grandota y pesa mucho, mejor así, más práctica, compacta, portátil, y la lleva, pero a la hora que necesita cruzar ese precipicio, pues es el único que no puede. Y así nos parece con Dios, ¿verdad? Él nos ha dicho, toma tu cruz y sígueme, pero muchas veces no queremos tomar esa cruz, queremos acomodar las cosas, queremos dar muchos pretextos, muchas situaciones, y pues no estamos dispuestos a pagar ese precio para poder hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que Cristo nos va a ayudar y como les decía, ya no tenemos que pagar ese precio, sino llevar la cruz y, como dice Pablo también, ser partícipes de sus sufrimientos para cumplir y hacer su voluntad. El mundo, los que no conocen a Cristo, pues no pueden participar de eso. Quizás haya muchos que sufran, pero sufren, digamos, porque por sus pecados, porque no conocen a Cristo, porque no se han querido arrepentir, por muchas otras situaciones. Pero realmente es un privilegio que el Señor te esté diciendo, mira, aquí está esto, puedes sufrir conmigo, puedes sufrir algo de lo que yo sufrí, un poquito, y muchas veces se nos hace algo difícil y mejor lo rechazamos y escogemos el camino fácil, el atajo, la ayuda del hombre, pero el Señor quiere que tomes ese privilegio de ser participantes de sus sufrimientos. Así lo dice Pablo, él participó de esos sufrimientos. Cuando alguien te invita a una boda, se ve ahí en las invitaciones, les participamos de nuestra alegría de que nos vamos a casar y de otras cosas, ¿verdad? Cristo quiere que tú participes de eso y que a la larga para ti va a ser una grande bendición y un gran gozo. Entonces también debes de saber que Dios no te va a probar más allá de tus fuerzas. Quizás cuando vengas tú sudando gotas de sangre, bueno, entonces sí ya lo tomamos más en serio, ¿verdad? Pero mientras no llegues a ese punto, hay muchas cosas que Dios te va a ayudar y Dios te va a dar la gracia para salir adelante. Y entonces, porque pues Cristo ya sufrió por ti y Él te entiende. Y entonces podemos ver lo que Cristo hizo en este pasaje y que le ayudó a cumplir fue la voluntad de Dios. Y de las primeras cosas que Él hizo, pues fue precisamente ir a orar, ir a platicar con Dios, estar en su presencia. Y es algo que como cristianos no tenemos, y es muy difícil que se nos dé ese hábito de orar. Hace muchos años, en un programa de esos de concurso en la televisión, hacían varias preguntas y no era para público cristiano, era un programa secular para todo el mundo. Y una de las preguntas que hacían ahí a uno de los concursantes les decía, ¿qué es lo que están negados los cristianos de hacer? ¿Y cuál era la respuesta?
¿Ustedes la saben? Orar. Qué vergüenza, ¿no? Que el mundo sepa que los cristianos no oran. El que si contestó bien, pues se llevó, no sé, miles de pesos, de dólares, no sé. Pero hasta el mundo lo sabe, no solo el pastor, los miércoles cuando está vacío aquí, o los domingos en la mañana. Es algo que pues no se nos da. Y hay muchos, tú lo sabes, los conoces, el orar con el Señor debe ser un hábito, y pues lo comprobamos una y otra vez, y disculpen si lo digo así, pero hacemos bautizos, hacemos el 15 de septiembre, el Día del Padre, de la Madre, el cumpleaños del pastor, y hay comida y todo, y está lleno aquí. Pero el miércoles y los domingos en la mañana, pues es cuando menos gente hay. Entonces, son cosas que debemos de reflexionar, es algo que debemos de aprender a hacer en la paz y en la tormenta. No solamente ir a buscar de Dios cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas se pusieron color de hormiga, sino también cuando Dios nos está bendiciendo, Dios está teniendo tiempos de paz, de reposo en nuestras vidas, y es algo precisamente que Cristo sabía que iba a enfrentar una situación muy difícil, pues lo que Él hizo fue a orar. Pero no solamente lo hizo en ese momento, ¿verdad? Vemos la vida de Cristo, pues Él siempre iba a orar. Y bueno, Dios sabe de esto que les digo, que somos muchas veces débiles e incapaces de hacerlo, ¿ves? La carne es débil. Y entonces podríamos a lo mejor argumentar con Dios, bueno, pues si tú sabes que soy débil para orar, pues no me exijas tanto como el pastor dice que debo de orar. Pero precisamente lo que Dios quiere es que nosotros maduremos, lleguemos a la estatura del varón perfecto, y ese desarrollo del carácter, de la madurez, es precisamente orar. Un débil no es alguien maduro, tiene que ser alguien fuerte, capaz de hacerlo, y es lo que el Señor pues a través de muchas situaciones nos quiere enseñar. Ni una hora lo pudieron hacer sus discípulos, la carne no lo puede hacer, necesitamos la gracia de Dios, y lo necesitamos también, como Cristo les dijo ahí, es necesaria para no entrar en tentación. Y el enemigo tiene muchas maneras de probarnos, de tentarnos, y muchas veces lo logra precisamente por esa falta de oración. Entonces, algo que el Señor nos está diciendo que hagamos para nuestra protección, para que vivamos en paz, es precisamente orar. Y nos dice que lo hagamos sin cesar. Es algo en lo cual pues también debemos de estar conscientes de Dios en todo tiempo, tener ese temor de Dios, esa adoración verdadera, que debe ser algo constante. Al estar al tú tener temor de Dios en tu vida, es estar consciente de que Dios está ahí contigo en todo momento, que te ve en todo momento, lo que haces, lo que piensas, lo que dices, lo que ves, y de alguna manera estás en ese contacto con Dios. El orar en otras lenguas es también una manera de estar siempre orando sin cesar, y también en tu español, en tu entendimiento. Dice Pablo que lo hagamos con toda deprecación y súplica. Debe de ser una manera intensa. También nos dice que lo hagamos velando, ¿verdad? El pasar tiempos con Él,
orando, quizás cuando otros están descansando o durmiendo, pues Dios y Cristo lo hacía así. Él se levantaba muy temprano y oraba. También nos anima a hacerlo fervientemente, como lo hizo Elías, que Elías hizo grandes milagros. Fue una de las pocas personas que no murió, que Dios se lo llevó al cielo vivo, pero él tenía esa misma debilidad que tenemos tú y yo, y sin embargo él paró la lluvia y desató la lluvia. Era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú tienes, a la misma pasión por dormir y no orar. Él la tenía, pero él oró fervientemente y entonces pues pudo hacer todos esos milagros y parar y desatar la lluvia. Debe ser también nuestra oración con insistencia, como esa viuda que clamaba por justicia. Dice: ¿acaso no irá Dios a sus escogidos que le claman a Él día y noche? Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros lo hagamos con insistencia, y también pues como Él nos enseñó, ¿verdad? Sus discípulos se acercaron a Cristo y les dijo: Señor, enséñanos a orar. Y entonces les enseñó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro se lo saben muchos de ustedes, y en nuestro país predominantemente católicos se lo saben también, pero bueno, hay que añadirle la vida del Espíritu a esas palabras y orar como Cristo nos enseñó con esa oración. Lo debemos también de hacer con el Espíritu y con el entendimiento. Así dice Pablo, ¿verdad? Oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. Gracias a Dios que podemos tener ese entendimiento y comprensión de lo que son las lenguas para orar en el Espíritu, que aún hoy día en muchos lugares cristianos, iglesias cristianas, no lo entienden, no lo enseñan bien, otros no, ni siquiera lo creen, pero gracias a Dios que si tú ya lo conoces y lo sabes, pues debemos de hacerlo con espíritu y con entendimiento. También dice que oremos con oración y ayuno, y es algo que también debemos de procurar en nuestra vida, ese hábito, orar y ayunar. Orar también es servir al Señor. Había esa viuda que dice la palabra de Dios, de más de 80 años después de que enviudó, que servía a Dios con sus oraciones. A veces no hay mucho espacio o muchas actividades en las cuales te podamos decir: ayúdame en esto, sirve en esto, o haz esta otra cosa, pero algo que Dios se agrada es que tú le sirvas orando. Y yo creo que si le buscas un poquito, puedes orar por muchas cosas y mantenerte ocupado sirviendo al Señor orando. Estamos aquí como 150 gentes, un poco más. A lo mejor te podías acercar a algunos de ellos: hermano, ¿por qué oro por ti? Y yo creo que no acabas la semana y no alcanzas a orar por todos. Pero sería un gran servicio que tú pudieras hacer. Y la Biblia también nos enseña a orar en lo secreto, en lo íntimo, y también en unidad como iglesia. Como dice, cuando están congregados 2 o 3 en su nombre. Y todas estas son maneras de orar, las que conocemos, las que sabemos, y también debemos de orar pidiendo bien y no mal, no pidiendo para nuestros deleites. Dice, oran y piden mal porque piden para sus deleites.
Si te pasas el tiempo orando así, ya oré, y porque quieres que Dios te revele el número de la lotería con el cual te vas a ganar 30,000 millones de pesos, pues no, hermano. Dios no te va a contestar eso. Debes de orar pidiendo el bien, como conforme a su voluntad. Y bueno, Cristo pues cumplió su voluntad y aprendió a ser obediente, pero quizás más que aprender, que sí lo hizo, fue más bien una experiencia por la que él tuvo que pasar como hombre, que es obedecer. Él vino a esta tierra, dejó su posición de Dios, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, un siervo que no hace su voluntad, que hace la voluntad de su amo, de Dios, del Padre Celestial, y que tenía que pasar por esa experiencia de sufrimiento allí en Getsemaní para saber cómo un humano puede cumplir la voluntad de Dios y pasar por esa situación. Y ahora él pasó esa prueba, pasó esa situación. Él oraba para saber si había otra manera de salvarnos, de hacer las cosas quizás no pasando por esa situación, pero Dios le ayudó, los ángeles le confortaron y entonces él pudo experimentar esa parte tan difícil, que yo creo que fue de las más difíciles, el saber que Dios mismo, que su Padre Celestial lo iba a abandonar, como cuando él dijo en la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que esas fueron de las cosas más difíciles en la experiencia de Cristo, de saber que su Padre lo iba a abandonar, y no solamente abandonarlo, sino que él mismo, Dios, su Padre, tenía que castigar el pecado, tu pecado y el mío, el de todos nosotros. Y lo tuvo que hacer no en ti, sino en su propio Hijo, su amado Hijo, su único Hijo, Jesucristo. Y yo creo que todo eso pues le provocó esa situación de shock, de que su alma estaba tan angustiada hasta la muerte para experimentar esa prueba y cumplirla para salvarte, y así obedecer al Señor y hacer la voluntad de Dios, y Él sabe exactamente por lo que tú vas a pasar, para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Y por lo que Él aprobó esa situación, esa prueba, ahora Él ahorita está intercediendo por ti. Hubo varias palabras de Dios dándote esperanza, consuelo y fortaleza en la situación, por difícil que estés atravesando. Él sabe en una manera mucho más, una manera superlativa, comparada con lo que tú estás sufriendo, de lo que es sufrir y para cumplir la voluntad de Dios, que Él ya sabe lo que se siente, mucho más que tú, y está intercediendo por ti. Dice ahí en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, experimentó lo que es obedecer, y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es un sumo sacerdote? Alguien que está a tu favor, alguien que intercede por ti, que lo está haciendo ahorita a la diestra del Padre Celestial para que tú puedas pasar esa difícil prueba y las que vengan. Amén. Y pues para cumplir su voluntad, lo que necesitas es despojarte de ti mismo y humillarte para obedecer. Si no te despojas de ti mismo, pues no vas a poder cumplir su voluntad. Y si no te humillas ante Él, pues tampoco vas a poder obedecer. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y entonces necesitamos tomar forma de siervo, de que Cristo sea el Rey, como cantamos hoy, como nos lo explicó Fer. Necesitamos tomar forma de siervo para que Cristo reine en nosotros, despojándonos a nosotros mismos, como Cristo lo hizo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él fue obediente hasta la muerte, hizo la voluntad de Dios hasta la muerte. Él decía, mi alma está en angustia hasta la muerte. Y entonces pues Él ya se sacrificó por nosotros y cumplió con gusto la voluntad de su Padre Celestial. Y uno pudiera decir, ir a Getsemaní, estar en esa angustia, sudar grandes gotas de sangre, ir a la cruz, morir, pasar 3 días, 3 noches en el infierno, ¿eso es agradable? Él ya se sacrificó por nosotros, cumpliendo con gozo la voluntad de Dios. Dice Hebreos 17, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y esto viene del Salmo 47 que dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Solamente su sacrificio fue lo único que le agradó a Dios, con lo cual Dios se complació y pudo perdonarnos. Nosotros no podemos justificarnos haciendo nada de lo que hagas, que tengas o que ofrezcas o que digas yo soy muy bueno o yo doy todo eso. Como Pablo dice, si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no tienes el amor de Cristo. Si no crees en la justicia de Cristo, de nada sirve, no eres nada. En lo que necesitamos es confiar en lo que Cristo ya hizo, y el hacer su voluntad es algo que nos agrada. ¿Por qué nos agrada o nos debe de agradar? No porque para ti
sea agradada y ay, qué suave que estoy sufriendo y que me estoy desangrando, sino porque le agrada a Dios. Cuando tú te sacrificas por Dios y Dios no es un sádico, Dios es un Dios misericordioso y amoroso, tanto que no nos castigó a nosotros, sino que lo hizo en su Hijo. Pero cuando tú quieres madurar y quieres cumplir la voluntad de Dios, hay que pagar ese precio. Y la gente te va a creer cuando tú dejes de agradarte a ti y lo agrades a Él. Dice Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. La gente que está a tu alrededor, muchos quizás sepan que eres cristiano, pero a lo mejor tus hechos, tus actos lo niegan y entonces pues no te creen. ¿Por qué? Porque a lo mejor sales con tus caprichos, tus berrinches, tu voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando hagas la voluntad de Dios y sepas qué es lo que le agrada a Él, entonces, así como a Cristo le creyeron, te van a creer. Lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que seamos santos, cada vez más santos. De alguna manera ya somos santos, ya estamos apartados para el Señor, somos sus hijos. Nos vamos a ir al cielo, eso tenlo por seguro, pero Él quiere obrar esa santificación en cada uno de nosotros, que es uno de los principales propósitos que Dios quiere lograr en tu vida. Dice 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Mi santificación, así dilo. Mi santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que os aportéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y entonces pues esto es amar a Dios, y al amar a Dios pues su voluntad nos va, al hacer su voluntad vamos a ser santificados. Y entonces cuando entendamos o cuando entiendas que tu voluntad no importa, o sea, discúlpame, pero pues no importa. A Dios no le importa tu voluntad. Entonces vas a experimentar su voluntad, que va a ser agradable y perfecta. Y mientras no lo quieras entender, pues para ti no va a ser agradable y perfecta. ¿Qué necesitas? Renovar tu entendimiento. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio, algo que duele, algo que tienes que pagar, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo que tienes que hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no te sacrificas, si no eres transformado, si no renuevas tu entendimiento,
no vas a entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y lo que el Señor quiere es que tengas gozo, gratitud y comunión con Dios, que estés siempre gozoso, que ores sin cesar, que des gracias en todo. Y lo que por gracia de Dios hemos aprendido y conocemos, las verdades clave, las verdades carne que te enseñamos constantemente en la iglesia, en la mayoría de nuestras reuniones, en las mayorías de la enseñanza en todos los hermanos. Al conocerlas, lo que van a hacer es 7 cosas en la voluntad de Dios. Te van a colocar en la voluntad de Dios, van a probar que estás en la voluntad de Dios, te van a dar la protección de la voluntad de Dios, te van a dar la paz de la voluntad de Dios, te van a dar el poder de la voluntad de Dios, te van a dar el propósito triple que Dios tiene para ti porque eres un ser trino, y te van a dar la supremacía o lo máximo, lo mejor de la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pues conocerlas y vivirlas. Si no las conoces, si no vienes a las clases, si te duermes en vez de estar escuchando, si no tienes interés por conocer, pues no las vas a conocer y no vas a saber ni vas a recibir todo lo que la voluntad de Dios hace para ti y quiere hacer para ti. Entonces, anímate a conocerlas. También tenemos la enseñanza de que Dios tiene una voluntad creativa, una voluntad justa, una voluntad específica y una voluntad máxima. Y de estas te pueden mostrar las diferentes dimensiones del amor de Dios. Y lo que sí no hay, que algunos inventaron eso, es la voluntad permisiva de Dios. Esa no existe. O sea, no creas que tú eres especial o que eres la excepción de la regla o que algún pretexto tuyo es válido para no hacer la voluntad de Dios, o porque tú eres especial, o porque tú no puedes, o X o Y, no sé qué piensas, pero no hay voluntad permisiva de Dios. Ay, hermano, es que estoy en la voluntad permisiva de Dios y entonces yo sí puedo hacer esto que es contrario a la palabra de Dios. Eso no existe, no hay voluntad permisiva de Dios. Hay creativa, justa, específica y máxima. Amén. Lo que tienes que hacer es ser sabio y prudente. Y Efesios 5:17 lo dice muy claro y muy directo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Si quieren ir pasando los músicos. Lo que el Señor quiere es que seas un verdadero hermano de Cristo. Cristo es el primogénito, somos sus hermanos. Y dice Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. ¿Quieres ser pariente de Cristo? Haz su voluntad. Y lo que el Señor no quiere es que te desvanezcas como la niebla de todo lo que te dije hoy. Digas, no, pues está en chino, hermano, mejor ahí le dejamos. Dice Primera de Juan 2:17, el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
ninguna de las cosas del mundo te va a destruir, ni la prueba que estás pasando te va a destruir, pero si tú estás dispuesto a ser participante de los sufrimientos de Cristo, Él sabe cuál es su voluntad para ti. Quizás pudieras no tener el entendimiento completo por qué estás pasando por todo eso, pero de seguramente es para tu bien, así como Cristo sufrió todo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y al pasar todo eso, pues vamos a conocer esa voluntad máxima y mejor de Dios para nuestras vidas. Si haces justicia, misericordia y te humillas ante Él, vas a ser entonces apto para hacer su voluntad. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la carne es débil, tú no puedes, pero si vienes delante del Señor en sus caminos, siendo misericordioso, humillándote delante de Él, ese gran pastor de las ovejas, por esa sangre del testamento eterno, te va a hacer apto para toda obra buena, para que hagas su voluntad, y Él va a hacer que hagas lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ponte de pie, hermano, y vamos a creer en su gracia para poder cumplir su voluntad.
nos ayudes a tener ese entendimiento, que comprendamos, Señor, cuál es esa voluntad, Dios, agradable y perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor. No dejes que las cosas del mundo, las costumbres, nuestra vida, Señor, sea lo que rija nuestra vida, Señor, sino sea tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Dios, a entender esa voluntad agradable y perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, Dios, todo lo que tú sufriste, Dios, allí en Getsemaní, pero hiciste, Dios, esa voluntad en la cual estaba escrito de ti, y que tú dijiste que habías venido a hacer esa voluntad que te había agradado, Señor. En lo humano, Señor, pudiera no ser agradable, pero sabemos, Dios, que tú nos darás la victoria, Señor, y así como tu Hijo Jesucristo, tú le diste un nombre que es sobre todo nombre. En eso confiamos, Dios, confiamos en ese poderoso nombre de Cristo que nos ha de dar la gracia, la ayuda, el socorro, la fortaleza y el consuelo, Señor, para experimentar, Señor, para pasar a través de cualquier prueba, Dios, y salir vencedores, Dios. Gracias, Señor, porque tú quieres que entendamos todo esto, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Tú sabes nuestra debilidad en la carne, Señor, para estar delante de ti. Pero gracias, Dios, porque tú nos fortaleces, tú nos ayudas, Dios, nos bendices, Señor. Y tu gracia, Dios, nos hace aptos, Señor. No es por nuestro esfuerzo propio, sino que tú todo lo haces en cada uno de nosotros para tu honra y para tu gloria. Gracias por darnos esto, Señor. Queremos ser aptos para tu reino, Dios. Queremos ser tus siervos y que tú reines en nuestro corazón, en todas las áreas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser.
más sobre las aguas, que todo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, hay uno más entre las llamas. Oh, oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, oh, oh. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo